Obviamente empiezo por entender la preocupación que puede generar el título que encuentras en este episodio, y es que a menudo nuestros miedos más profundos pueden llegar a nublar nuestra percepción, nuestro juicio, y caemos en buscar información que confirme esas inquietudes, esos miedos. Es más, a esto en psicología le llamamos sesgo de confirmación. Y este título te llama la atención precisamente porque juega con ese miedo que tenemos a tomar medicamentos psiquiátricos. Sin embargo, hoy nos vamos a dar a la tarea de desafiar esa creencia y compartir un enfoque más completo acerca de los medicamentos psiquiátricos. Entonces, quédate hasta el final de este episodio para que logres tomar una decisión más informada. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas, y siempre con una invitación: buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. En realidad es que la salud mental es un terreno complejo. Los medicamentos psiquiátricos, cuando se usan adecuadamente y bajo supervisión profesional, son una herramienta poderosa en el proceso de recuperación, pero no se trata de una solución única ni mágica, y de esto vamos a hablar. Entonces, la clave aquí es tomar decisiones informadas, y para eso es tan importante la colaboración entre profesionales de la salud mental, y obviamente también con los pacientes es crucial, pues, para encontrar un enfoque adecuado, el tratamiento adecuado. Entonces, en lugar de temer automáticamente como tal a los medicamentos, vamos a considerar la idea de aprovechar todas las herramientas disponibles para sanar y pues mejorar nuestra calidad de vida. No se trata entonces de descartar los miedos, sino de confrontarlos con información sólida y con un enfoque equilibrado y desde la ciencia. Por eso hoy he invitado a la doctora Angélica Aparicio. Ella es psiquiatra y ya más adelante les va a contar mucho más de ella. Entonces quédate en este episodio porque vamos a estar hablando de diferentes cosas. Yo no te veo tan mal como para ir a un psiquiatra, te vas a volver adicto con esos medicamentos, si empiezas nunca los vas a dejar, la cura es peor que la enfermedad, los psiquiatras solo te mandan pastillas y pastillas que enmascaran los síntomas, los medicamentos te van a cambiar la personalidad, te dopan, es mejor trabajar tus traumas, y eso para qué tomar una pastillita mágica. Los medicamentos te van a volver impotente, o cuando de pronto tu psicólogo te insiste en que no necesitas medicación y el cuadro que estás presentando sí la requiere. De todo esto vamos a estar hablando. Entonces, hola Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida en Sesión con Maggie. Hola, qué gusto de verdad poder hablar de este tema, estar contigo aquí, aceptar esta invitación. Me alegra muchísimo tener este espacio, poder hablar pues sobre todo este tema, pero hablar de salud mental en general. Me gusta y me apasiona muchísimo. Estoy muy contenta de verdad de estar por acá y pues me interesa empezar a hablar sobre todo esto que comentaste, de verdad. Doctora, empieza un poquito por contarnos, tú eres psiquiatra, cuéntanos un poquito más de ti. Pues bueno, yo soy médico psiquiatra, estoy hace tiempo en Medellín, en Colombia, eso acá. Veo pacientes pues, virtuales también. Básicamente clínica, sobre todo es lo mío, pero pues muy interesada en docencia, en investigación. Tengo unas áreas como de interés académico, obviamente como la mayoría, pues dada justamente como por esa neurobiología que de pronto uno ve como tan linda, y por ayudar a los pacientes. Me dedico mucho al tema de adicciones, trastornos de conducta alimentaria, pero pues sin dejar de lado la psiquiatría general. Entonces, realmente, pues es algo que hago diariamente. Estoy en redes justamente porque yo creo definitivamente como de corazón que es necesario hacer educación. O sea, con Total. mis pacientes o con los pacientes en general o la comunidad, ya sea que no vayan o no necesiten ser todavía atendidos por psiquiatría o psicología, pero realmente es necesario derribar algunos mitos, como por ejemplo el tema de los medicamentos cuando son necesarios, pero es súper necesario estar en redes porque en redes es donde abunda desafortunadamente la La desinformación. de Es ahí forma. que estar nosotros.
Mira que es importantísimo porque la cantidad de desinformación que hay en Instagram, en TikTok, en redes sociales en general es tan grande, es tan, pero tan grande. Y cuando te llegan pacientes a ti, dime si no te ha pasado, llegan muertos del susto, uno con un diagnóstico, dos, no me vaya a mandar esto, no me vaya a decir que tengo que hacer esto porque es que ya me lo dijeron y ya sé. Entonces llegan con muchos, dices tú, mitos, pero también ideas Temor. completamente infundadas, ¿no? Entonces, pues empecemos con este primer tema que les presentaba al inicio, cómo poder abordar el estigma asociado con la idea de que no necesitas ir al psiquiatra. Yo no te veo tan mal como para que vayas a un psiquiatra. Sí, eso, yo creo que desde la comunidad y la familia a veces como que comienza y uno entiende cuando la persona no está entrenada, ¿verdad? Pero ahí comienza, como, no, yo no te veo tan mal, o pasa como, yo te he visto que tú has superado cosas más graves. Por ejemplo, esa frase, wow, y genera mucha culpa porque usualmente sí, sí es verdad, sí han superado cosas brutales muchas veces, cosas que uno se queda admirado de los pacientes, de su resiliencia, pero no quiere decir que esto se va a repetir o que esa resiliencia siempre va a ser el factor protector, porque puede ser que hayan tenido antecedentes graves también de vulnerabilidad temprana o antecedentes de episodios que hayan pasado desapercibidos y que se hayan superado, pero que en realidad los haya, como digo yo, pasado a palo seco. No, sí, yo me encerré un mes, pero luego me sentí mejor, pero fuiste a psicoterapia, pero asististe a psiquiatría. No, no, pero luego ya yo me sentí mejor, yo lo superé. No fue que lo haya superado, sino que lo pasó a palo seco. Es como nosotros, no sé, tener nuestro carro que tenga un daño, un ruido y decir, no lo llevemos, esperemos que se le quite solo. Y puede que sí, y puede que un día nos deje tirados en la mitad de la calle. O sea, O puede que tú ya te estés acostumbrando a ese ruido y ya te digas, me habitué y es normalísimo el ruido, pero en realidad no es normal y es un factor de riesgo muy grande para cualquier situación que se te presente en el camino, ¿no? el carro se apaga normal. No, no es normal. No es normal que se apague. No, yo casi todos los meses o cada 6 meses, pues yo duro como un mes o 15 días así, pero pues normal. O yo siento, en el caso de las depresiones recurrentes, que yo como que veo la vida de colores bajitos y yo como que no disfruto tanto, pero yo soy así. Yo creo que Yo- yo soy así. Yo no sé, a mí me han dicho, pero yo soy así. Y cuando por alguna razón, cirugías, porque ha pasado con la reacción a la anestesia, por cualquier motivo, sienten que el ánimo es como, esto es sentirse bien. O sea, yo no me venía sintiendo bien. Sí, sí. Es como un Es sí, despertar. sí, un despertar a esto es lo que me estaban diciendo de que me faltaba, de que me veían. Pero sí, existe mucho tabú frente a ir al psiquiatra. Mira que cuando yo empiezo ese proceso con mis pacientes en la primera sesión, yo te diría que un 80%, ayer estaba revisando historias como para decirte más o menos cuánto, me dicen, pero no me vayas a mandar al psiquiatra, no me vayas a mandar al psiquiatra. Y yo, pero un momento, yo te voy a compartir acá, esto lo vamos a compartir por primera vez. No le he compartido esto. Utilizo esta metáfora y quisiera que tú me ayudases como a mejorarla para mis pacientes y para las personas que nos están viendo, ¿no? Cuando una persona entra a hacer un proceso de psicología a nivel de un tratamiento psicológico para un diagnóstico que uno empieza a ver que se está dando o que es muy posible que se dé, pues entonces llegan con que no puedo hacer esto, con que me siento mal acerca de la vida, me la paso llorando, no estoy comiendo, llegan con mucha sintomatología. Entonces uno hace un proceso de evaluación desde la parte psicológica, ¿no? No es que yo diga, tienes que tener depresión, necesito primero ver porque pueden ser muchísimas otras cosas. Puede no ser, Puede puede no no ser. ser. ¿Listo? Entonces, Ojalá en no, es ese- que no es que uno diga como, ay, qué rico. O sea, como yo puse como, ay, qué rico, pues, que todos los pacientes. No, ojalá no, no, que es ojalá un no. diagnóstico chévere. Partiendo desde allí,
cuando ya hacemos esta valoración, toda esta parte diagnóstica, y digo, sí, en realidad estás presentando una depresión que tú sabes que se presenta en diferentes niveles y existen estos niveles y tú estás en este nivel. Y en este nivel, sobre todo en lo que es depresión ya moderada o moderada grave, pues necesito que tú sí o sí busques una remisión por psiquiatría y es importante para continuar el proceso. Y te voy a explicar por qué. Entonces, ahí de una vez el paciente hace cara de, ¿cómo así? Es decir, tomar medicamentos. Espera un momento. Entonces le digo, imagínate que tú vas a estudiar para un parcial de matemáticas. Y en ese parcial de matemáticas tú estás en tu casa tratando de estudiar, pero han empezado una fiesta, una rumbononona al lado, y eso está con música, entra, sale gente, gritos, todo, y tú estás tratando de estudiar, tratando de aprender algo y con los nervios de que no te vaya a ir bien en esa evaluación, en ese parcial. ¿Cómo va a ser tu ejecución, no? Si sigue esta fiesta toda la noche, va a ser muy difícil prestar atención porque todos los procesos de aprendizaje, de memoria, van a estar impactados por lo que está pasando acá en la fiesta. Haz de cuenta que lo que necesitamos es llamar al portero o llamar a la policía para que nos ayude a hablar con los vecinos y de esa forma le bajen al sonido o ya terminen la fiesta o algo se reduzca para que yo pueda prestar atención. Llamar a la policía o llamar al portero sería en este caso recurrir a esos medicamentos. De lo contrario, nuestra capacidad en terapia va a estar disminuida en un porcentaje muy grande y sobre todo cuando se está presentando este tipo de diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? No en todos vamos a necesitar esto, va a depender de qué tanto me haya ido bien en matemáticas y qué tantas habilidades tenga, pero también del nivel de rumba que yo tenga al lado para necesitar esta ayuda de la policía, esta ayuda del portero, disminuyendo esto. Y a eso es lo que metafóricamente llegaríamos a entender. En ese momento necesitamos los medicamentos. ¿Qué pasa? Que puedes tú estudiar y llegar y presentar esa evaluación y que en realidad te vaya mal y de darte cuenta que sí necesitabas haber llamado a ese portero y haber pasado, yo hubiese hecho eso desde el principio. Entonces, por eso es tan importante escuchar si necesito esa remisión. ¿Tú qué le agregarías a esta metáfora de explicación para mis pacientes? Me gusta, yo utilizo también esos ejemplos porque creo que son buenos para uno mismo incluso, y porque uno también es paciente. Yo creo que de eso ellos a veces olvidan como que no, no sé, la doctora no va a los médicos y yo voy al médico, yo voy al médico y hago cosas como que mis médicos también dicen como, por Dios, no vas a hacer esto hasta que no te tomes este examen y luego vemos. Y yo soy médico y no puedo decir como, pero yo siento que yo no lo necesito. Por ejemplo, en cuanto a los medicamentos, no, pues tú pediste mi consejo y vamos a hacerlo en orden por esto y esto. Yo le agregaría que ahí podría ser, si la persona tiene un amigo, que en este caso podría ser en psiquiatría, psicología, por ejemplo, donde pudiera irse a estudiar, si la policía, por ejemplo, no pudiese hacer que bajaran el ruido, o pues si el portero pues no le paran bolas, como pasa, por ejemplo, tiene un amigo que pueda decir, listo, amigo, mira, mañana tengo este examen, si lo pierdo, van a pasar estas consecuencias, podría ir a tu casa a estudiar, no hay ruido allá y hay un problema que me cuele pues en el sofá y yo estudie, que no doy, acá no doy para estudiar y es muy importante para mí y para mi futuro. Y yo creo que si el amigo le permite, que seguramente sí, porque si uno le piden ese favor y uno dice, se va a tirar el semestre o en este parcial grande y cómo lo va a recuperar, pues podría ir y seguramente el resultado podría ser diferente. Entonces, tener herramientas y usarlas podrían cambiar el outcome de una situación mucho y no decir como no, yo tengo que poder, que es a veces el mayor boicot que se hace el paciente y no lo hace por malo y no lo hace porque quiera, sino es porque la misma cultura nos ha enseñado que nosotros tenemos que poder, aunque sea con todo. Aunque sean los rines, aunque nosotros sintamos que estamos gateando y que
estamos en la cama, como les digo yo, grapados a la cama, tú tienes que poder levantarte temprano digo a las 4, hacer ejercicio, leer, no sé qué, llevar los niños al colegio, por ejemplo, y esto no doy, es que no quiera, no soy capaz. Antes lo hacía, sí, ahora no soy capaz. O sea, siento que me levanto cansado o cansada, y entonces ahí entra ese amigo o amiga. O sea, yo creo que podría de pronto agregársele ahí, poder decir como, hey, ayuda, alzo la mano y pido ayuda. O sea, no hay nada de malo en que uno, aunque haya sido excelente en todo, automotivado, súper teso, siempre haya ayudado a otros, tenga momentos en que no pueda por sí solo, ¿verdad? Y necesite como un empujoncito y ya luego uno anda. O sea, eso no... Entonces, en el cambio de tu metáfora, me propondrías de irme a la casa de un amigo, sería irme a la casa del psiquiatra, irme a buscar para que me ayuden en... Exacto, Y bueno, un perfecto. psicólogo. Sí, porque justamente a veces pasa eso, lo que tú decías de la atención. No todo es depresión, no todo es ansiedad, y por eso hay que consultar, porque a veces justamente es, no, una ruptura. Y ahí en una ruptura pasan muchas cosas. Un duelo por varias razones, incluyendo las mascotas. Eso duele mucho. Eh, entonces, la persona era retada a muchas situaciones y queriendo decir, no, yo puedo sola, voy a adoptar otro animal, lo que sea. Sí, no, hay que ponerle ganas y no ir a psicoterapia a elaborar ese duelo que de pronto se está de verdad doliendo y costando, que no es una depresión, puede ir complicando la cosa y ¡pum! Termina en una consecuencia que no era lo que iba a pasar, pero por no decir, no, pero yo puedo ir al psicólogo a hablar porque me duele que se ha muerto mi mascota porque era mi compañía, porque me duele y porque no me tengo que excusar de sentir eso, Ujú, por exacto. ejemplo. Mira que ahí yo te preguntaría, sí o sí, si yo llego a tu consulta y te comento alguno de estos síntomas, sí o sí voy a salir con un frasquito de pastillas. Dependiendo qué síntomas. Lo que pasa es que justamente el retardo de la consulta a psiquiatría hace que a nosotros, sí, a la gran mayoría, nos lleguen ya los casos de Para medicar. depresión. Depresión cuando ya pasan meses de haber aguantado o de haber, no, yo, doctora, yo ya he cambiado hábitos de alimentación, yo hago actividad física, yo fui a donde pin, todos a veces menos el psicólogo, por ejemplo. Yo he Ajá. hecho de todo, y empezaste psicoterapia, no, bueno, Ujú. está bien, por ahí tenemos que retomar, pero no he mejorado. O automedicación, que eso pasa tanto con medicamentos como sustancias, y yo empecé con esto y me dijeron esto, y llevo tantos meses o años Ujú. con los síntomas, pero se han Sí. agudizado en los últimos meses. O he tenido 3, 4 episodios, o lo más doloroso es, no recuerdo cuando me sentí bien. Ujú. O sea, que es cuando uno, ok, pero vamos a, no, mira, vamos a tratar, y uno empieza a preguntar, que yo creo que hasta que el paciente dice, pero te estoy diciendo que no doy, no me acuerdo, no, la niñez, no sé, no, yo siempre he sido así, yo he tenido, me siento mal y peor, pero no me siento bien, o sea, no llega a sentirse eso. Entonces, nuestros casos, si se diera el que los pacientes consultaran a tiempo, pues, Sea, todos medicados, claro, y mira, lo que tú estás diciendo es tan importante porque, obvio, llegan como tan última instancia que sí, todos van a terminar saliendo medicados, pero es por eso, no porque vayas a medicar a todo el mundo porque sí, porque va a depender es de la cantidad de síntomas. Entonces, si lo hago en un primer momento para verificar si mi sintomatología ahorita lo necesitas, en ese caso podría haber, no, lo puedes manejar con psicoterapia y ve mirando y dependiendo de eso vuelves a mí y ahí sí intentamos esa opción, pero lo que tú me estás diciendo es no, ya llegan como última instancia habiéndose saltado todo, habiendo hecho un proceso por todo lado, menos... no he ido a psicoterapia, por Oh, ejemplo, porque iniciar con psicoterapia, y tú hablabas de un tema que es importante, con un psicóloga preparado y con la capacidad de decir, ok,
podemos trabajar en equipo con un psiquiatra cuando llegue el momento, o si llega el momento, es ideal, porque si empieza psicoterapia y el paciente resulta, no, fue la ruptura, obvio, está viviendo un duelo, miramos esto, entrenamos las herramientas, esto mejoró. O preventivo, que es lo que yo le digo. Pues nuevamente vamos al ejemplo del carro. Perdí esta persona, perdí este trabajo, viajé a otra ciudad, me está dando duro, voy a ir a psicoterapia. Es que a psicoterapia no se tiene que ir cuando uno está ya así, pues, o sea, igual que psiquiatra, sí, como cuando ya esté muy mal, no, es como, bueno, si yo estoy viviendo una situación que yo sé que me está moviendo, acabo de perder, no sé, un negocio, y esto me mueve. Ay, pero no es tan grave porque no sé quién perdió más. Sí. Sí, para mí es grave. Para mí es grave y yo voy a asistir. O como yo les digo, no le digas a nadie. No, si van a invalidarte, pues si tú sabes que la persona ya te dijo eso, tú vas y ya si te dice, ay, pe, ¿cómo has cambiado esto y esto? Yo fui a psicoterapia. Y ya la persona dice como, ah, ok, ya, queda, ya. Sí. Pero es eso, es utilizar las herramientas y si en algún momento el psicólogo ve como, no, esto es otra cosa, aquí se están utilizando las herramientas, el paciente está haciéndolo muy bien, pero esto no, o sea, No. esto tiene otra cara, los síntomas clínicos, pues hay que remitir y no forzar al paciente como tú tienes que poder, porque eso también da mucha culpa. Eso duele, o sea, eso duele full. Entonces, ahora vámonos para otra pregunta que te tengo acá. Detrás de esa preocupación de volvernos adictos a los medicamentos psiquiátricos, es que nos dicen, te vas a volver adicto a esa cosa, y yo he visto, y ahora, una serie en Netflix que se llama Painkillers, no sé si la hayas visto, está buenísima, pero yo creo que nos replantea otra vez ese miedo de, me están vendiendo un medicamento para volverme adicto, y es más, la farmacéutica lo sabe, los que diseñaron y las investigaciones, todos nos están mintiendo para volvernos adictos, y creo que va a ser otro duro golpe hacia la psiquiatría y hacia los pacientes que necesitan estos medicamentos. ¿Qué tanto hay hoy? Porque eso lo necesitamos entender, que son mitos traídos desde, es decir, en algún punto pudieron ser ciertos, pero hoy los medicamentos con los que trabajamos en ansiedad, en depresión, bueno, y en muchas otras cosas, ¿qué tanto es esa posibilidad de adicción a esos medicamentos? Yo creo que ese es de los mitos más frecuentes. Si en toda consulta nueva y en varias de control, yo creo que tengo que hablar de eso siempre, o sea, del paciente. Y lo pregunto activamente por si acaso le da pena preguntarme para que quede claro. O sea, porque, primero, en el tema de painkillers, por ejemplo, los opioides, la situación dura que atraviesa Estados Unidos en el momento de que van a pasar seguro mucho tiempo para que esto realmente se pase a un buen término, porque ya pasó de ser un problema político, en fin, y es un problema de salud pública, porque empezó a tratarse el dolor con opioides. Desafortunadamente, en ese caso, sí, las farmacéuticas tuvieron que ver. Hay una serie que me encanta, que se llama Dope Sick, que también es sobre el tema, pero los analgésicos, por un lado, los opioides junto a la nicotina son de las dos sustancias más adictivas que hay en el mundo. Por eso cuando a uno le recetan, acá mismo en Colombia, como, no te duele la muela, ¡tum! Tramadol. Empecemos con la proxenito. Es que pues no soy alérgica, amor, o sea, cualquier persona, o sea, no tiene que ser la persona, porque nosotros como seres humanos tendemos a ese ego de decir, no, pero adicto es el que está allá en la calle tomando eso. Yo no podría ser adicto. Con los opioides se vio que cualquiera, o sea, la persona que está en casa y que pide su prescripción y para manejar el dolor no la pide para ser adicta, porque es que ningún adicto dice, ay, qué rico volverme adicto, porque cuando ya está metido en esa enfermedad es demasiado doloroso, ya ni siquiera es placentero. Ahora, como tal, nuestros medicamentos, ese porcentaje va menos del 2 al 3% de los medicamentos que podrían ser de
que tendrían potencial de abuso. Eso es diferente a ser adictivos, es decir, no son medicamentos que yo diga, bueno, este paciente se va a volver adicto y se lo voy a mandar aún sabiendo que ahí es donde estaría el dilema, no es ni siquiera el dilema, la mala conducta ética hacia un paciente. Pero, por ejemplo, en ese grupito de porcentaje que es muy pequeño, yo no lo mandaría a un paciente que, uno, alguna vez abusó de una sustancia, incluyendo el licor o la nicotina, o que tiene unos antecedentes que van hacia esa dirección, porque pues lo va a poner en riesgo. Cuando nosotros lo mandamos, en teoría, y en el caso mío, yo lo hago así porque yo trabajo en adicciones, yo he visto las consecuencias y soy muy comprometida con el tema, es un formato de control y va por una cantidad. Es decir, nosotros mandamos tantas gotas, entonces uno calcula y esto te tiene que durar tanto. Si a los 15 días el paciente o la paciente se me acabó, ¡bum!, te estás usando más. Entonces, ven y vamos a mirar por qué estás abusando de ese medicamento. Si pasara, o sea, primero la historia clínica para mirar yo a quién puedo. Eso es raro, es la rareza, porque la mayoría de los que abusan de cualquier sustancia y o medicamentos las compran en el mercado negro con el fin de abusarlo. Pero si yo mando a un paciente con algo y le empiezo a transcribir la fórmula y a aumentar sin yo saber esto, sin yo hacer como la verificación, no. El mito está en varios de los medicamentos, sobre todo las benzodiazepinas y los medicamentos para TDA o TDAH. Entonces, realmente estos medicamentos se usan, uno, regulados y con citas seguidas. O sea, yo voy haciendo el control, pero no es que sean medicamentos adictivos. O sea, no son con el fin de volver adicto a alguien para que se los tome. Y yo siempre hago un chiste medio tal, yo digo, no, son tan no adictivos que las tasas más grandes de deserción en cuanto a tratamiento las tenemos los psiquiatras. O sea, Sí. entonces, desafortunadamente eso muestra que tú los puedes dejar en cualquier momento. Por ejemplo, los antidepresivos, que tienen la mala fama de ser adictivos y no Adictivo. son adictivos, pero producen algunos algo que se llama síndrome de descontinuación. Yo no lo tomo y si me lo dejo de tomar así abruptamente, eso no se debe hacer y uno se los explica, causan como un malestar, una sensación como de la cabecita embombada, en fin, y se quita tomándose el medicamento o otra vez pidiendo la cita para poder decir, ok, es el momento del desmonte, necesitamos hasta cuándo hacer el tratamiento y luego desmontamos la medicación. Pero no es toda la vida que la persona es que me volví adicto al medicamento. No, solo que hay tratamientos que se quedan, por ejemplo, cuando la persona ha tenido muchos episodios o en diagnósticos que son de verdad, sí, o sea, un trastorno bipolar requiere tratamiento. No es que sea adicto al medicamento. Sino que es un tratamiento, es una condición que requiere un medicamento por toda la vida. La distimia también es un trastorno crónico en donde lo más seguro es que el medicamento te vaya a acompañar toda la vida, pero también la terapia te va a acompañar toda la vida. A nivel de bipolaridad también, medicamento para toda la vida, y no estamos diciendo en todos los casos, pero sí en una cierta mayoría de casos, y también terapia para toda la vida porque vas a necesitar diferentes habilidades, herramientas, dependiendo de situaciones que se te van a ir presentando en eso. Por ejemplo, una persona empieza a tomar el medicamento cuando no tenía hijos, un trastorno bipolar, tiene hijos, va a tener nuevas situaciones y seguramente ahí va a requerir revisión por psiquiatría, pues para ver cómo maneja ese medicamento durante el embarazo y haberlo hablado antes, obviamente, y también por la parte de psicología, Correcto. hacer una revisión de todas las herramientas que tiene para que cuente con las herramientas ideales para este momento de vida. Entonces, sí, ese adicto es tan fuerte, te vas a volver adicto. Y uno decir, tú supieras cuántas personas dejan los medicamentos psiquiátricos, no me estarías diciendo esto. Ahora, sí hay una adicción psicológica, ¿no? De la que también hablamos muchísimo, que la adicción física es una y lo que sí quedan muchos pacientes es con la adicción psicológica y esto se ha relacionado con el hecho de no haber hecho el proceso
desde la parte psicológica para Como por entender que tendencia, no con psicológica. adicción, sino como una sensación de tendencia, pero no hacía, por ejemplo, el antidepresivo, que el antidepresivo, pues, ellos saben que se va a desmontar. En los casos de que necesiten, por ejemplo, sobre todo las crisis de pánico, que son las que más uno, tienes que ir a psicoterapia. Hay pacientes que también para ir a psicoterapia ponen barreras. Es como, no porque, pues, ¿qué me va a decir de nuevo? Que yo sé, y uno, no, porque hay que diferenciar crisis de pánico, ansiedad, estrés, entonces, y tienes que aprender y tus herramientas, saber cuáles puedes hacer, aprender a quitar los factores de riesgo, la mayoría, a desarrollar los factores protectores. Pero en esos casos, sobre todo, es donde el paciente empieza a desarrollar temor porque se lo quiten. Entonces, ahí es donde toca decir, mira, pues si ya no estás teniendo las crisis, estás bien y lo vamos a desmontar, ¿te acuerdas que habíamos dicho lo de psicoterapia, no sé qué? Entonces, ahora es el momento y ahí la mayoría son como, ok, dale, sí, porque entienden que uno no lo debe seguir, no porque se van a volver adictos, sino porque uno, pues tienen que pagar por el medicamento, es otro medicamento, y dos, pues podrían tener unas herramientas. Y no se trata de decir, nunca más puedes usar un medicamento si te da crisis, pero qué chévere que tengas herramientas y si te da una crisis, pues usamos el medicamento, si te da una crisis de pánico, por ejemplo, pero pues no lo necesitamos ahora. La propuesta es desmontarlo, acuérdate que quedamos en psicoterapia, entonces vamos. Y eso sí pasa con eso, incluso con los que no tienen potencial adictivo, por ejemplo, como los medicamentos para los atracones. Como, no, y si lo dejo, voy a volver a tener atracón. Entonces, no, y no. Vamos a terapia porque la idea es que tengas herramientas y luego, Ujú. pues ya es el momento de desmontar. Y ahora pasemos a esto. ¿Qué información sería importante que necesitaríamos entender acerca de esto antes de comenzar un tratamiento con medicamentos, ¿no? Porque está esta idea de si los empiezas, nunca los vas a dejar. Entonces, organizando un poco lo que hemos venido hablando, uno, tener claro cuál va a ser el tratamiento, que hay un inicio y hay un desmonte dependiendo del caso. ¿Qué otra cosa que deberíamos entender o tener claro? La adherencia a las recomendaciones, porque así como, o sea, los medicamentos, como lo comentabas, no son mágicos. Es decir, ellos tienen un mecanismo de acción puntual, pero no pueden, por ejemplo, un medicamento para la ansiedad, pues ayudarte para que tú tomes decisiones sobre tu relación de pareja disfuncional. Eso lo tienes que trabajar en psicoterapia y si esa relación de pareja disfuncional hace parte de tus factores de riesgo grandes, pues aunque se dé el desmonte, por ejemplo, del primer episodio de ansiedad o de depresión y sigues en esa relación de pareja, va a volver probablemente a darse un nuevo episodio y pues yo soy clara en comentarlo, como acuérdate que es necesario trabajar la forma como te estás vinculando, no quiere decir déjalo, déjala, es mira que tienes, no sé, una relación de mucha dependencia, mira esto, trabájalo como sea necesario, pero en psicoterapia. O el consumo de sustancias. Licor es la más socialmente aceptada, entonces cuando uno dice "Ey, es que embriagarse no es adecuado, beber socialmente no es, o ocasional, no es cada 8 días, hasta sentirse perdido, como decimos acá en Colombia, porque eso es ya estar embriagado, entonces ese es un consumo frecuente y con patrón trata de disminuirlo. Algunos son como para el tema de hábitos, el tema de consumir sustancias, todas, cualquiera que sea, los hábitos de sueño, tener claro los hábitos de sueño y mejorar en lo posible la gestión al estrés, que es la que yo, por ejemplo, les insisto mucho a ir a psicoterapia para aprender a gestionar la ansiedad, las emociones, a gestionar las emociones, porque si no se aprende, van a ser factorcitos, van a quedar allí y posiblemente esto mismo que ocurrió y que se detonó este episodio, pues Darse. va a volver a darse, exactamente. Entonces hay que hacer como un análisis DOFA y decir, ok, vamos a trabajar en lo posible. Si vienen cosas nuevas,
que vengan, pero por lo menos lo que ya sabemos, entrenarlo. Entonces, ahí también tiene que ver el que de pronto se alargue o que hayan crisis dentro del episodio. O sea, estamos tratando y de pronto hubo una crisis depresiva, aunque estuviera con la medicación por diferentes motivos. O que no sea adherente, que sea como, me tomo el medicamento, lo dejo, lo vuelvo a tomar, y entonces lo tomé un año, pero realmente era como un mes y medio, break, otra vez un mes y medio, entonces no me lo tomé, o no estar bien medicado, cosa que también, o sea, tener una dosis no terapéutica y no haber tenido todavía remisión de los síntomas. En depresión es necesario que el paciente tenga remisión de los síntomas total, o sea, no tenga síntomas residuales. Si hay síntomas residuales, Fíjate que ahí cuando los pacientes con antidepresivos empiezan a sentir un poco mejor, no, ya me siento un poco mejor, los dejo. Porque ya me estoy sintiendo mejor y ya sigo la terapia. No, por sí, favor, no los dejes, no los dejes. Necesitamos que nuestra psiquiatra, el psiquiatra nos esté diciendo, ya vamos a hacer el desmonte y lo vamos a hacer de esta manera, pero nos sentimos un poquito mejor y si tenemos este miedo no lo hemos entendido todo el proceso, hacemos esto. Con los ansiolíticos, lo que yo veo es me he sentido bien, más bien lo utilizo de rescate, cuando es un medicamento que no es de rescate. Y hoy está muy de moda estos medicamentos de rescate. como que rescate está en las herramientas de psicología. Y si luego uno dice, ven, volviste a tener esto, ven, hablemos y miremos a ver qué está pasando. Y miramos a ver, porque es que esos rescaticos son peligrosos justamente por esa situación pero ¿por qué 5 rescates en la semana? O sea, Ajá. está pasando en incendios toda la semana. O sea, no está chévere. Muchos medicamentos de rescate son medicamentos homeopáticos, ¿sí? Que llaman mal llamados naturales, diría yo, que pues, es decir, el hecho de que sea natural no quiere decir que tranquilízate, sino quiere decir que es un medicamento, bueno, pero el asunto es que nos Recuerdo un escondemos chiste. que es un medicamento homeopático. Y entonces como que no importa, doc, yo me tomo las goticas que son naturales y entonces con eso y se la mantiene con las goticas y eso hace que no continúe la terapia, que no continúe aplicando las estrategias, las herramientas y entonces ahí, si tú quieres no tener nunca los vas a dejar. ¿Qué necesitas entender? Prestarle atención al consumo de sustancias, prestarle atención a todos estos otros factores de riesgo que se manejan desde las estrategias psicológicas. También tener en cuenta cuál es el plan del tratamiento, ir a las consultas de seguimiento porque se nos pierden mucho en esas consultas de seguimiento los pacientes y entonces hacen como versiones libres para televisión de cómo se identifican los medicamentos, ¿no? Y entonces dicen, no, doctora, usted me dijo que 3, pues yo esos 3 nada más me estoy tomando 2 en la noche y uno como, ¿what? Espérate un momentico, eso no es tan así. O si no, sí, entonces yo me comunico mucho con los psicólogos, con los que tengo un paciente, entonces yo soy como, hola, no sé quién es el que me dijo esto. Entonces yo le dije que abordara, por ejemplo, necesita entrenar gestión emocional. Y sí, en eso hemos estado trabajando los 2 últimos meses, no sé, y yo, me dijo esto y esto y esto, y es como que, ¿cómo así? Pero sí, o sea, tener una comunicación hace que uno pueda decir, ven acá, ya yo hablé y yo les digo, yo voy a hablar, por ejemplo, salgo de la consulta, voy a hablar y le voy a decir cómo te veo, porque no voy a hacer, por ejemplo, este ajuste hasta que no trates de mejorar el tema de hábitos. Y si no, tú me escribes, porque yo les doy mi WhatsApp y nada, pues yo te ayudo con algún inductor de sueño, por ejemplo. Pero antes, revisemos que no estés con la pantalla hasta la 1 de la mañana. Obviamente, no te vas a quedar dormido. Y entonces, miramos, si estás haciendo juicioso los hábitos, y muchos son, no, ya, con eso, bien, me gustó todo está bien, estoy en psicoterapia, y ya viene el próximo control como, todo bien. Y otros, no, no, yo sí estoy haciendo todo y no me da, no puedo, y me angustio. Pero yo creo que eso que dijiste es muy, muy importante tenerlo en cuenta del cumplimiento, porque nosotros de pronto hacemos primera cita, control, y luego se va espaciando. Y cuando yo la espacio, yo en ansiedad y depresión, que son los de
psicoterapia casi que fijo es, venga, ahora como ya no me vas a ver tan seguido, recuerda trabajar duro y así en psicoterapia. Es como que, ok, ahora es el momento de trabajar duro en psicoterapia. Y yo les digo a la psicóloga, mira, le dije ahora la idea es trabajar contigo cualquier cosa. Si tú ves que hay algo en medio de esto, obviamente la cita que la sacan Exactamente. antes. Ujú. Pero pues Claro. del resto es necesario trabajarlo todo el resto de cosas, porque lo que tú decías al comienzo, no es, o sea, la idea de los medicamentos son herramientas que favorezcan que el paciente haga su proceso también de los factores psicosociales, por ejemplo, relación de pareja, relación con papás, en fin, y no es enmascarar el objetivo jamás de psiquiatría porque no tiene que ver el caldo con las tajadas. O sea, no tiene que ver el antidepresivo con enmascarar y que no, es que ya la persona está feliz, y, porque ninguna persona es como, ay, estoy feliz y así como el Joker. No, está simplemente más estable, no tiene las ideas recurrentes de Sí. pesimismo, no está pensando en que para qué existe, pero el resto de sus cosas, sus herramientas para gestionar emociones puede ser un corta uñas y necesita tener buenas herramientas. Y esas herramientas no se la va a dar el medicamento. Y eso yo lo sé, tú lo sabes, jamás y nunca creo que un psiquiatra dice, no, claro, aquí está pues herramientín y 500 y se lo toma y ya tiene herramientas de gestión emocional. Tengo el recuerdo de una paciente que su hijo murió, el dolor, o sea, es el dolor. Y ella me decía, ojalá yo quisiera de verdad que hubiera una pastilla Claro. para eso, que me quitara todo, porque me siento mejor de la depresión, pero me duele. No hay para eso, no hay forma. Ujú. Es necesario atravesarlo en psicoterapia y no es que la emoción no va a estar, ahí está la emoción, no está la depresión, pero la emoción va a estar ahí, es dolor, ¿cómo no le va a doler? Fíjate que ahorita estabas diciendo eso de sentirse dopados y de sentir que las emociones ya no están tan fuertes, que es otra forma, ¿no? Como los pensamientos ya no tan fuertes, todo esto. Y ahí me da para que hablemos de este siguiente tema, de la cura es peor que la enfermedad, porque me siento tan embotado que ya no es chévere vivir, o me siento que ya no siento nada, que pasa con muchos de mis pacientes es que ya no siento, es más, la vida no me importa, me da igual, ya no estoy ni triste ni feliz, pero ya me da todo igual. Entender que esa de la cura es peor que la enfermedad, ¿cómo podríamos, que está en un contexto completamente incompleto en salud mental, ¿no? Entonces, nosotras comprendemos todos estos, digamos, preocupaciones sobre los efectos secundarios. Entonces, ¿qué podrías tú ahí decirles a las personas que nos escuchan? Lo que pasa es que justamente para eso es el seguimiento. Por ejemplo, Mm. mm, en los tratamientos de depresión, si hay síntomas residuales como ese, que es anedonia, es necesario hacer Ujú. ajustes, porque no podría seguir uno como, no, sigue con lo mismo, porque ahí está la anedonia, es no sentir placer como pues motivación por nada, o sea, me importa, todo me importa, te ganaste el baloto, dale, pues Bien. chévere, si cayera un meteorito hoy, pues que caiga, o sea, es como vivir ahí. Entonces, hay algunos antidepresivos en algunas personas que mejoran de cierta forma pues los síntomas del ánimo, pero que si hay cuadros que tienen, por ejemplo, síntomas depresivos y ansiosos, este tipo de medicamentos no van a ser tan eficaces. Allí es donde la elección particular de la medicación para un paciente y el seguimiento va a hacer la diferencia, porque ese síntoma es un síntoma residual, es como, esto no debe estar, eso no Claro, puede. pero entonces allí yo llego a tu consulta, tú me das ese medicamento, yo voy y me lo tomo y después tengo que volver a decirte, me estoy sintiendo de esta manera para que Ujú. tú puedas decir, ah, ok, entonces lo manejamos de esta otra para que esa parte, ese síntoma residual, como lo llamamos nosotros, pues, y además que son diferentes. Acá podríamos quedarnos con que si estás pensando que la cura es peor que la enfermedad, lo que necesitamos es buscar esa cura, entre comillas, y
empezar el tratamiento e ir haciéndolo de forma acompañada a partir de esos procesos de seguimiento. Hay muchos síntomas que tú me podrías decir, con ese sí toca aguantarse, Maggie, ya ese sí de malas, y con esta medicación, ¿así es de malas? No, o sea, realmente no. O sea, porque hay muchas cosas que se pueden tratar incluso con los mismos medicamentos o con otros. Yo creo que la mayoría son tolerancia al comienzo, como de tomárselo con alimentos algunos, tratar de tomárselo a la hora, Laura. y tratar de, pues, de mejorar el resto de hábitos para que no sea como, bueno, tomo alcohol o mezclo con sustancias y tú me lo tomo. Las marcas de los medicamentos influyen mucho en la tolerancia, Sí. sí. Un paciente me dice, Maggie, empecé a tomar escitalopram y entonces me dice la psiquiatra que tome de esta casa, ¿no? De esta marca. Y yo me había confundido, compré otro, pero bueno, ya compré este y me empezó la sudoración. Entonces, ese es un síntoma que tú llamas a tu psiquiatra y ella te va a explicar, porque si estás en el principio del proceso, te dirá, va a tomar tanto tiempo y va a remitir solamente eso. Pero él no, él llamó a una familiar y la familiar médica a ella, pero médica de otra especialidad, no es psiquiatra, le manda que busca en internet y todos los síntomas. Eso en los pacientes que tienen ansiedad es impresionante lo que hacen de copiamiento de síntomas. Entonces, él nada más tenía sudoración. Después de leer esto, pues no era uno, sino 10. Tenía también taquicardia, se dio cuenta que también le había bajado el deseo sexual y yo, pero ¿cómo te diste cuenta si no has tenido Sexo? Ajá. No ha pasado nada? O lo tenías alto, porque ¿cómo era tu deseo sexual antes? Exacto. Pero hacen un copiamiento de los síntomas solamente con ver el inserto que tiene el medicamento, que tú lo puedes bajar, y entonces tú dices, no, llamó por uno que era sudoración, pero en realidad él termina pensando que son 10 síntomas los que está presentando y en realidad tiene que ver con la ansiedad, con ese proceso ansioso de sudoración, pero también voy a hacer esta hipervigilancia y también digo, no, pero también la taquicardia también la siento, no, también el estómago, y ahí decía síntomas digestivos, entonces también y eso hace que abandonen el medicamento cuando en realidad era nada más llamar a tu psiquiatra a preguntarle por ese síntoma y quitarnos esa idea de que la cura es peor que la enfermedad. Lo mejor sería el seguimiento, es lo que va a ayudar a mejorar todos esos síntomas. Y que la ansiedad misma puede generar algunos síntomas, o sea, puede activar esos síntomas, por ejemplo, los gastrointestinales, taquicardia, es como, bueno, incluso yo me apoyo en psicología de ese tema y le digo, listo, los que están muy nerviosos de iniciar los medicamentos, pero luego de hablarlo lo aceptan porque saben que lo necesitan, es bueno, vamos a trabajar en psicoterapia, tolerancia a la incertidumbre, porque realmente es eso, es tolerancia a la incertidumbre. ¿Qué puede pasar? Bueno, lo peor que puede pasar, pues no lo vamos a hablar hoy porque realmente es literal eso, vamos a hablar de lo más común, es esto. Pero si tú te sientes algo, me preguntas y yo te digo que si es o de verdad no es, pero tolerancia y incertidumbre en psicoterapia para que tú puedas transmitir esto y si lo necesitamos cambiar, agregar otro, cambiar de marca, lo que necesitemos hacer, lo vamos a hacer. O sea, no es, yo les mando a laboratorios en la primera cita, porque pues la idea es revisar, pero y uno para eso pregunta los antecedentes, en la historia clínica, es como, mira, se eligió algo que tú puedes tomar, pero si se presenta algo y tenemos que tomar decisiones, las vamos a tomar. O sea, no es que de verdad, no, eso es lo que es, porque hay medicamentos que no se toleran y que a otros les va súper bien, pero a mí no, o sea, no, como nos pasa con lo que sea, con las cremas, con la comida. Eso es delicioso y uno lo prueba y uno, normal, No, a mí no. no me gustó. Sí, yo creo que ahí de pronto apoyar en el psicólogo justamente hace que el equipo pueda ayudar a decir, ok, vamos a gestionar ese temor, porque es un temor y empieza a ver lo que tú diste, sesgo, y a más, y a conversar como buscar más información que le certifique. De todo eso. Sí. Y mira que otra de las cosas que vamos a hablar tiene que ver con estos cambios en la personalidad a la que
Es decir, pensamos que los medicamentos pueden ocasionar cambios en mi forma de ser, en mi personalidad, ¿no? Y hoy preciso vi una noticia en donde de la BBC, ahorita se las pongo acá, que decía que cómo no me informaron de los cambios de la personalidad que podía ser un antidepresivo. Y yo digo, necesitamos hablar de esto. Necesitamos hablar hasta dónde llega el posible cambio de un medicamento si en realidad cambian la personalidad. ¿Están diseñados para cambiar la personalidad? Y los factores asociados, porque en esa historia, por ejemplo, es como, bueno, y el consumo de alcohol fuerte de esta persona, que no, el alcohol sí cambia a largo plazo y a mediano plazo y agudo la personalidad de alguien, o sea, y está totalmente probado tanto en estudios como pues basta uno pegarse pues por acá una paseadita por Provenza para uno decir como, ok, sí lo cambia. Pero realmente es como, ok, sí, los otros factores asociados, ¿cuánto tiempo llevaba con el antidepresivo? ¿Se lo tomaba todos los días? ¿Fue el antidepresivo? Porque pues correlación no quiere decir causalidad. O sea, eso no, si a mí se me cae ahorita un lapicero y tiembla en alguna parte del mundo, no quiere decir que fue porque se me cayó el lapicero. Eso, ahí es justamente esa antipsiquiatría y ese sesgo ante los medicamentos, desafortunado nivel BBC, que se vive y es con lo que nosotros tenemos que lidiar. O sea, me encantaría que hicieran un reportaje sobre otras cosas como los cannabinoides, el uso excesivo de los hongos, en fin, pero no, ellos escogen eso, pero hay que mirar todo. No, la idea no es que un medicamento cambie la personalidad, ya que en algunos casos ojalá fuera así. Por ejemplo, en los trastornos narcisistas o Personalidad narcisista, por ejemplo. wow, ojalá hubiera algo, ojalá. Oye, todavía no hay nada, ¿no? No hay ningún medicamento que trabaje en trastornos de personalidad. ¿Y qué tenemos? En síntomas clínicos. Ajá. Y para los mismos personas con trastorno de personalidad que consultan por otros síntomas. O sea, no por de pronto los síntomas de trastorno de personalidad, sobre todo pues los narcisistas, que consultar por eso pues no sería una rareza, pero no es o sea, no es como el objetivo de un medicamento. Al inicio, cualquier medicación, pues, sobre todo si va a actuar en el cerebro, pero no solo los de psiquiatría, sino los de dolor, los anticonvulsivantes, los de migraña, van a cambiar, de pronto pues, producir un poquito de somnolencia algunos, generar ciertos cambios a nivel cognitivo algunos, que a largo plazo o a mediano plazo, cuando actúen, o sea, cuando el mecanismo de acción del medicamento lleve a la respuesta de la medicación, se van a ver como sopesados. Es como, ves, el antidepresivo, el objetivo es que mejore la función cognitiva y mejore la memoria, mejore la atención, por ejemplo, no al contrario. Pero si la persona lleva con una ansiedad de años, puede necesitar, por ejemplo, tener rehabilitación neuropsicológica, o por una depresión de años, porque pues es un daño que se produce constante y que pues el medicamento va a empezar a mejorar tanto lo agudo, a tratar de devolver algunas cosas, pero hay casos donde hay síntomas que son mantenidos y que son síntomas también bien fuertes, donde se intervienen varias cosas, pero la personalidad de alguien no cambia, solo que si una persona era muy ansiosa y pasaba disparada todo el tiempo y quería hacer muchas cosas a la vez y estaba como todo eléctrico o toda eléctrica y ya no está así, que es lo que a veces se le dificulta a la persona y a los que están alrededor. Ese cambio es positivo porque ya no está ansioso o no está ansiosa, pero lo perciben como, es que está apagado. No, es que está tranquilo. O sea, ya no anda preocupado porque es que si se van de viaje, algo les puede pasar. No, ya no anda así, ya está más tranquilo, vive la hora. Me recuerda una familia que me decía que estaban preocupados porque ya los viajes no eran los mismos, porque esta persona lo que hacía era planear todo a detalle, crearle itinerario a todo el mundo desde esa ansiedad que tenía de que algo saliese mal.
Y entonces ahora ella dijo, pues ya no, ya después de su tratamiento, de tomar los medicamentos, ya no. Entonces, claro, a la familia le afectaba que no hubiese alguien haciendo todo por los 20 miembros de la familia. Entonces, era algo muy positivo para la familia, pero no para ella como persona. Entonces, totalmente de acuerdo. Vámonos con otra pregunta. Y lo tocamos hace un momentico, y es este miedo a que el tomar medicamento vaya a impactarme en la parte sexual. Obviamente ya dijiste una parte, necesitas hacer seguimiento sobre este posible efecto, pero ¿qué más podrías aquí añadir? Porque el miedo llega hasta tal punto de me voy a volver impotente o ya se va a acabar mi vida sexual después de este medicamento. Sí, o sea, primero hay que mirar, pues, cómo era la vida sexual antes. Hay que tenerla como clara. Y luego hay que tener en cuenta también si la misma ansiedad y la depresión estaban afectando la parte sexual, porque la afectan. Disminuye deseo sexual en algunas personas. En hombres, por ejemplo, el tema de la erección matutina, que es algo supremamente biológico, se puede ver afectada. No se da, aunque no tengan un problema funcional. O sea, no es algo urológico, pero se ve afectado. O sea que realmente depresión y ansiedad pueden afectar el rendimiento sexual. Hay personas que cuando tienen ansiedad les da por tener más sexo como para distraerse, eso sí, pero no necesariamente pues es algo que se da en todos. Hay unas personas que se disminuye mucho el deseo. Entonces hay que tener en cuenta eso y mirar si ocurre al contrario, que pasa muchas veces que el paciente o la paciente cuando empieza la medicación aumenta el deseo sexual porque antes estaba deprimido, deprimida, aumenta, pues mejora la calidad de las relaciones sexuales, la frecuencia, y en los casos donde se presenten alguna situación en la parte sexual, uno son momentáneos. Primero, ver si antes estaba bien del todo. Segundo, si pues son momentáneos, deben remitir en semanas. Son como los otros eventos adversos que pudieran presentarse, y no son permanentes. O sea, no es que vaya a generarse una enfermedad, realmente no. Pero al tiempo de sí, como uno está cambiando hábitos, teniendo en cuenta de si antes de pronto no era tan adecuado el funcionamiento sexual, es necesario cambiar hábitos. Vuelvo yo al tema, por ejemplo, del licor, que sí está asociado a disfunción sexual, cigarrillo, los vapeadores y otras sustancias. Entonces, si la persona mantiene, por ejemplo, un consumo fuerte de alcohol, y empieza a tomar el medicamento, pues no, vamos a estudiarlo más por este lado, por el otro lado, y obvio pedir exámenes y todo, porque a veces cuando la persona está bajo el efecto del licor siente que está teniendo una buena relación sexual, pero pues es que no está, pues no sabe, porque no está presente. Pero no es algo que se mantenga. O sea, no es que la persona debe, por ejemplo, en el caso de si no se da un orgasmo, no, eso se quedó así y ya. No. O sea, uno es necesario hablarlo, debe repetir en semana. O sea, si ocurre, hablarlo, tener paciencia, comentarlo. Se puede, es más frecuente en algunos grupos de medicamentos que en otros, no en todos. Y no en todas las personas se da, pero es necesario hablarlo con la persona, con el psiquiatra que les formuló, y tener en cuenta que si hay formas pues de mejorar ese evento adverso que no debe pasar, que pues se tienen que resignar. Obviamente si hay cambios en los hombres de la erección, pues también hablarlo. Es necesario como comentarlo para poder no decir, bueno, hubo un cambio loquito, porque igual pues van a volver a tener los síntomas y de verdad que hay muchas más opciones dentro del tratamiento. Mira que ahí que lo que tú dices, vuelvo sobre un punto, y es que se dio un problema en la eyaculación, un problema en el orgasmo, y entonces nos quedamos con eso, pero también nos quedamos con el miedo. Y ese miedo y esa ansiedad de hacer la siguiente va a empezar a ser un mantenedor de esa situación. Entonces, como no lo hablo con mi psicóloga, no lo hablo ni siquiera de pronto con mi pareja, menos con la psiquiatra o el psiquiatra, pues entonces se vuelve como sí, pues este es otro síntoma de la medicación y pues me lo tendré que aguantar, pero no tiene nada que ver, ya lo dices tú, con el medicamento porque iba a ser pasajera, pero que me lo está manteniendo de pronto
mi falta de buena comunicación con mi pareja, mi falta de buenos hábitos a nivel sexual, mi falta de muchas cosas que tenga que ver con eso o que se necesite en realidad hablarlo con el médico, con el psiquiatra tratante, para hacer el cambio que se requiere. Sí, porque, Entonces ahí, si hay, mira, si hay un comunicación. medicamento que le está causando, o sea, que si está causando esa alteración, tiene que o cambiarse o mezclarse, o sea, es necesario hablarlo. Pues Hablarlo. solamente lo pregunto porque pues hace parte de la vida pues, de los seres humanos y es necesario comentarlo para poder mirar si, ok, es que esto sí se debería haber pasado ya en este tiempo, sigue, no podemos pues esperar un año, no, o bueno, hasta que termine el tratamiento, pues no es justo con el paciente o la paciente, no está bien. Pero hay que, pues si su psiquiatra no se los pregunta, ustedes sí tienen que comentarlo. Claro. Comentarle. Y cerremos con esta parte. Mira, nosotros desde la formación de psicología clínica, que es diferente para cada una de las universidades, nos podemos encontrar con pacientes que van a psicólogos y que el psicólogo le dice, pero usted no está tan mal para tomar medicación, solo se lo digo al psiquiatra, pero eso no se lo tome, que eso lo resolvemos acá hablando, no sé, de heridas de infancia, hablemos de esto, hagamos terapia de, bueno, tantas cosas que hoy nos propone. Pone en riesgo al paciente no reconocer el psicólogo, el profesional, que en realidad ahí se necesita medicación para ese cuadro en específico y que podría llegar a ser necesario y súper beneficioso para ese proceso. Entonces, ¿cómo podrías tú darte cuenta como paciente que un psicólogo que está insistiendo en que no se necesita medicación, pero en realidad tú sientes que algo está faltando? Es que yo creo que ya de por sí, si un psicólogo opina sobre el tratamiento de medicación, ya es una bandera roja. O sea, ya es una gran bandera roja dentro del tratamiento porque pues no formulan. Entonces, el psiquiatra pues es un médico, psiquiatra, justamente ese es su trabajo. Yo incluso siempre cuando no conozco a los psicólogos, le digo a mi paciente, mira, de mi contacto, si tiene dudas, que me pregunte. Cuando eso no ocurre, también es como, uno se queda como, bueno, pero ahí está mi teléfono, yo estoy viendo el paciente, que está seguido por este psicólogo, pero o sea, el paciente debería interpretar como bandera roja, Bandera roja. eso que se le diga como, no deberías, pero es como, voy a hablarlo con mi psiquiatra que me lo formuló y le voy a hacer todas las preguntas que yo tenga y luego miro, porque si se conversa, o sea, es desde dónde se va a dar ese consejo de no tomar la medicación, sabiendo que se recetó, uno viendo los síntomas clínicos y sabiendo que los diagnósticos tienen un fundamento pues neurobiológico que es necesario sin negar pues no se niega lo psicosocial al admitir que esto tiene un impacto en nuestro cerebro, pero hay algunos que sí van en contra de esto, justamente yo creo que más por sus creencias, ahí es donde entra el sesgo, o sea, personal y lo llevan hacia el paciente, pues genera daño, es primero no hacer daño de lo que deberíamos hacer, tanto en psiquiatría como en psicología, porque igual eso rompe la confianza. O sea, esto está mal por varios lados, porque es también decir, no, pero no creo que debas hacerlo y rompe esa relación de confianza de ese paciente con ese psiquiatra y hace que el paciente le diga, ay, verdad, no estoy seguro y con un tema tan complejo como son los medicamentos, es ya cerrarse. Sí, yo les digo, esa es una bandera roja muy clara, la insistencia en no tomes medicamentos, esa insistencia, como otras cosas que también se ven muchísimo, les ha pasado a varios de mis pacientes que llegan a trabajar conmigo, me dijo, no, es que mi anterior psicóloga me dijo que dejara de tomar la medicación o que la cambiara, nosotros como psicólogos no estamos preparados, no estamos formados para hacer eso. Entonces, es más, nuestro código ético a nivel Colombia no nos permite ni siquiera recomendarte una gotica, una esencia, eso está por fuera y hace que me quiten la licencia en Colombia para trabajar. Entonces, ten mucho cuidado con el psicólogo que te está recetando
o con el que te está diciendo no vayas a el psiquiatra cuando tú sientes que lo necesitas, estás en todo tu derecho de hacerlo. Y es más, lo hablabas tú en un reel que me recuerdo muchísimo, ya tiene un tiempito, de cómo disminuimos recaídas cuando hacemos esa bonita mezcla entre psicoterapia y psiquiatría. Las recaídas disminuyen en unos porcentajes asombrosos. Entonces, esa es la mejor combinación para poder sentirte mejor con respecto a las situaciones o trastornos de salud mental. Entonces, mil gracias por acompañarnos y antes de cerrar, quisiera que nos dejaras con alguna reflexión de cierre. Pues bueno, gracias por la invitación. Me encantó hablar de este tema, de verdad, y muy, muy fluido. Yo creo que la reflexión sería estar con la mente muy abierta en cuanto a buscar ayuda en salud mental. Solo la persona sabe cómo se siente y si necesita ayuda en psicoterapia, en psiquiatría. Y si no te validan, tú te validas y buscas ese equipo que puede ayudarte en ese momento. Si no tienes esa red de apoyo en el momento, ¿qué pasa? Es muy desafortunado, pero pasa. Y o sea, ábrete a la posibilidad. No tienes que atravesar las cosas solo a punta de fuerza de voluntad, porque eso va a generar más agotamiento, probablemente empeoramiento de síntomas. Pues no hay ninguna razón teniendo las herramientas allí a disposición tuya. Mil gracias y entonces nos vemos en una siguiente sesión con Maggie. Gracias por estar acá. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y encuentran acá en la descripción del video en YouTube, en la descripción del audio en Spotify, todos los datos sobre la doctora Angélica Aparicio, que muy amablemente nos permitió esta conversación. Nos vemos en una próxima sesión. Chao. Listo, chao. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.